Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra segunda temporada de Filosofando con las que saben. Nuevamente tendremos nuestros propios videos hablando de estos autores tan importantes de la filosofía y ahora iniciaremos con uno que es como percibiremos más que nada nuestra propia realidad y cuál es el papel importante de nuestro pensamiento. Y yo les pregunto, chicas, para arrancar, eh, ¿ustedes ¿Ustedes cómo definen la realidad de que es una construcción de nuestra propia mente? ¿Ustedes nos pueden explicar el por qué? Claro, bueno, para mí, en mi parecer, todo lo que sabemos proviene de nuestra percepción, porque si nadie percibiera algo, realmente seguiría existiendo. Y pues bueno, desde el punto de vista pues idealista, la realidad depende de nuestra conciencia. Eso me parece a mí en lo personal problemático. La realidad sigue ahí, aunque no la veamos. La ciencia misma se basa en la idea de que el mundo existe independientemente de nuestra percepción. Pero lo que percibimos pues siempre es subjetivo. Porque dos personas pueden ver el mismo hecho, pero siempre de manera diferente porque no tenemos la misma percepción de eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que existe una única realidad Yo creo en que base para a mí esto? es fundamental la reflexión y la crítica que puede ayudar a las personas a tomar a tomar decisiones diferentes, más informadas y a vivir de manera un poco más auténtica. Me pareció muy interesante que Morente sostiene que la filosofía puede ayudar a las personas a desarrollar una moral más profunda y yo creo que un poco más amplia. No sé qué ustedes qué opinan. Como dijo mi compañera, creo que aquí entra un poquito más el problema del dualismo, que nos hace preguntarnos si realmente podemos separar la mente del mundo físico o que tal vez lo que percibimos y la realidad no son cosas completamente distintas. Sí, muy buena pregunta que nos haces, Afro. Y sí, yo opino que la realidad es independiente de nosotros, pero también, ¿cómo explicaríamos en nuestra propia percepción puede ser tan distinta que la otra persona o como la de ustedes? Como, pues es muy buena pregunta la que nos haces igual, de igual manera, Shaq. Nuestra mente, a pesar de que nosotros podamos interpretar la realidad de una manera, puede que otra persona, su percepción de la realidad sea muy diferente a la que nosotros tenemos. Hubo un ejemplo que, nos dieron que fue el que nosotros podemos decir que una manzana es una manzana porque desde pequeños nos dijeron que la manzana era de tal color o de que era de este sabor o que era tal, pero hay personas, se podría decir que nunca han visto una manzana y que para ellos puede tener el nombre de otra cosa, ¿no? No sé qué opinen ustedes sobre eso. Yo opino que aunque la realidad sea objetiva, cada persona la interpreta de manera subjetiva, pero eso no significa que la realidad no exista sin nosotros, pienso yo. Sí, ahora pasaremos, muchas gracias. Ahora pasaremos a otro tema que es el yo. Es un tema muy, muy importantísimo y yo les hago una pregunta, chicas. ¿Existe como algo independiente o es solo una construcción de nuestra propia mente? Pues no podemos separar la mente y el cuerpo como tal, ya que nuestra identidad está influenciada por ambos, ¿no? Pensamos con nuestro cerebro, pero también con nuestra experiencia y nuestro entorno. Nuestra mente liga directamente lo que nosotros sabemos mediante la experiencia, ¿no? Si nosotros vemos una serpiente y no tenemos una experiencia, una mala experiencia, no podremos decir que que la serpiente es mala, porque
a partir de las experiencias que nosotros vamos tomando es cuando nuestra mente empieza a tomar ciertas decisiones o a sentir de cierta manera. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Afrodita, ya que nuestra introspección nos permite conocernos mejor, pero lo hacemos dentro del mundo en el que nosotros vivimos, o sea, no vemos como algo distinto. Nuestra conciencia en este punto juega un papel muy importante para conocer o entender nuestra identidad. Pero, chicas, yo les pregunto, ¿qué tanto nos detenemos a pensar en esto en la vida cotidiana? Yo creo que la mayoría del tiempo vivimos en la actitud natural, sin cuestionar demasiado quiénes somos o por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ustedes qué piensan? Tienes razón, porque eso no significa que no debamos reflexionar más acerca de ello, ¿no? Al fin y al cabo, pues el pensamiento es básicamente lo que nos hace humanos. Les hago otra pregunta. Entonces, ¿deberíamos pensar más en quiénes somos o vivir simplemente y dejarnos llevar por las experiencias? Yo creo que ambas cosas son importantes. No podemos vivir únicamente de la introspección, pero tampoco podemos ignorar nuestra propia conciencia. Muy interesante nuestra conversación hasta ahora. Ahora, chicas, quiero retomar un punto importante que dice el señor Morente, que es como dos formas de relacionarnos con el mundo. Es la actitud natural, no sé si se acuerdan, la actitud natural y la actitud reflexiva. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo creo que la actitud natural nos permite actuar sin cuestionarnos todo el tiempo. Yo creo que es necesario para vivir el día al día y para adaptarnos un poco a nuestro entorno. ¿Ustedes qué opinan? Pero sin reflexión no aprendemos ni evolucionamos. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro. El hecho de el nosotros pensar y el reflexionar las cosas. Creo que si no nos ponemos en ese punto de ponernos a reflexionar sobre todo a nuestro alrededor, no podemos evolucionar de una u otra manera. También la actitud reflexiva nos permite como cuestionarnos todo, o sea, todo lo que nos rodea, perdón, el por qué existimos, lo que vivimos, y eso es lo que hace que le demos un significado a nuestras experiencias. Exacto. El problema de hoy es que muchas veces sobreanalizamos las cosas. Nos perdemos en nuestros pensamientos y olvidamos vivir. O también podría ser al revés, que podemos vivir sin cuestionarnos nada y pues terminamos repitiendo los mismos patrones sin darnos cuenta. Así que por eso, al menos para mí, es importante encontrar un equilibrio entre ambas actitudes. Y no solo eso, también deberíamos preguntarnos cómo es que influyen nuestras creencias y nuestras emociones en la perspectiva que nosotros tenemos del mundo. No es solo una cuestión de pensar o no pensar, porque nosotros al momento de, un ejemplo podría ser la religión, ¿no? Las personas que son creyentes, que son religiosas, tienen una percepción del mundo a la que le dan un significado muy profundo, a diferencia de las personas que no creen en ese alguien, en ese Dios, en ese todopoderoso. Las personas que tienen esa religión muy arraigada, piensan que el mundo es tal y así porque Dios lo creó así, mientras que las personas que no son religiosas y que son más apegadas a la ciencia tienen un pensamiento muy diferente, ¿no? Que la forma en la que ellos son es por parte de la ciencia, de que las células, la evolución, todo tiene que ver con, dependiendo de cómo nosotros veamos el mundo y cómo queramos nosotros mismos verlo. Claro, un punto, muy importante y un buen punto. Ahora, hoy en día, tenemos en cuenta, hoy en día, tanta información que existe y tantos obstáculos que hay en ella,
Pero les tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que la gente entienda más de la actitud natural o la reflexión? Creo que muchas veces reaccionamos sin reflexionar. Creo que mucha gente habla antes sin pensar qué es lo que, si puede lastimar a alguien, si tomamos información sin cuestionarla, lo cual puede llegar a ser muy peligroso porque mucha gente puede reaccionar muy mal o puede malinterpretar muchas cosas y ahí es cuando existen, yo creo, los enfrentamientos de pero yo no creo en esto, pero yo sí creo en esto, o mi Dios es más importante que el tuyo, y aquí influye mucho en las religiones o nuestros pensamientos, ya sea también en los temas como yo creo el aborto, el feminismo, en todas estas cosas pueden ser temas muy chocantes que mucha gente no se detiene a pensar en si lo puedo decir está mal, pero qué tal si esta persona no piensa lo mismo que yo, no se detiene a cuestionar un poco, yo creo. Pero también hay que saber que existen un grupo de personas que se obsesionan por querer analizar todo, como o sea, poniendo como un ejemplo, pueden ser los científicos, pero sin entrar más a detalle porque es algo de que pues ya sabemos que los científicos buscan el hecho de de encontrar el porqué a las cosas, lo que puede ser bueno o también puede ser problemático. Esto aquí no hay un punto, o sea, siempre va a haber un 50 y 50. Muy bien, ahora yo les hago una pregunta, chicas, y al público para que nos están viendo. ¿Cómo podemos encontrar este balance? ¿Cómo se puede encontrar el balance adecuado para todos? Yo creo que es muy importante el tener nuestra mente abierta a las distintas opiniones de las personas. No cerrarnos a lo que solamente nosotros pensamos y lo que nosotros creamos. Entonces, si una persona tiene una opinión diferente a la nuestra, es importante para nosotros y para las demás personas estar abiertos a conocer más. Sí, para mí también es importante eso que mencionas, porque pues no nos podemos quedar con la primera cosa que nos llega, o sea, la primera fuente de información que nos llega, porque no podemos estar totalmente seguros de si es 100% verídica. Entonces, para mí es cuestionando siempre lo que percibimos y pues explorando obviamente nuevas formas de poder comprender el mundo y ese tema que se nos plantea. Creo que también el estar como en un punto, o sea, estar en un punto en el que tú creas que hay un balance, siento que muchas veces no, porque a lo mejor nosotros podemos estar 100% seguros de unas cosas, pero llega otra persona y nos dice, no, las cosas no son así, las cosas que puedan ser vistas de distintas maneras. Entonces, para mí, siento que en sí no hay un balance. Muy bien, para cerrar, ahora quiero que respondan cada uno, cada una, sí, y también para los que nos están viendo, nuestro público, en cómo deberíamos abordar la realidad en nuestra vida diaria. Pues como ya lo mencioné, cuestionando todo lo que percibimos y pues encontrar nuevas formas de entenderlo. Pero sin negar la realidad, existe por sí misma y que podemos conocerla de manera objetiva. También está esta forma de aceptar que pues nuestra mente y nuestro cuerpo son inseparables y que nuestra identidad es una construcción bastante compleja porque el conocimiento va de la mano con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Como dijo mi compañera Afrodita, yo creo que viviendo el presente sin pensar demasiado, sin perder de vista nuestra capacidad de aprender, yo creo que con eso podemos seguir este, ampliando nuestro conocimiento y reflexionando
cosas, sobre más temas. Y recordando que la reflexión es clave para nuestro conocimiento y nuestro crecimiento personal también. Claro, nos queda muy bien claro que la realidad, que nuestra propia realidad es compleja, la realidad es muy compleja y que nuestra propia reflexión, nuestra propia percepción juega un papel muy importante en nuestras experiencias y también las del mundo. Así que gracias por acompañarnos una vez más, público querido, a Filosofando con las que saben. Nuevamente les agradecemos su atención y esto sería todo. Muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Filosofando con las que lo saben. El día de hoy estaremos discutiendo sobre el libro Leviatán de Thomas Hobbes. Y para empezar, tengo una pregunta para todos ustedes, mis compañeras de podcast, incluido para todas las personitas que nos están mirando. Eh, Díganme, ¿qué tal les pareció este libro? En lo personal, a mí me pareció muy influyente la filosofía política moderna. En este libro, Hobbes nos plantea una visión muy pesimista de la naturaleza humana. Creo que los seres humanos somos muy egoístas y violentos por naturaleza. Es cierto. Hobbes también dice que los seres humanos somos egoístas y violentos por naturaleza, pero también plantea la idea de que un Estado fuerte y centralizado puede mantener la orden y la paz. Esto me hace pensar entre la relación que hay entre el Estado y los ciudadanos. La idea del Leviatán es que un Estado absoluto y poderoso puede proteger a los ciudadanos de la violencia y la anarquía, pero también plantea la pregunta de si ese Estado se convierte en una tiranía. Es un tema muy interesante que está visto en la actualidad. Claro, y quiero decir algo muy interesante, es que como Hobbes se inspira tanto en esta situación política al grado de que lo pone en su libro, ¿no? Las guerras civiles también, y su idea en esta que expresa del Leviatán fue una respuesta de la anarquía y de la violencia que se veía en su mismo alrededor. Y también es muy, muy importante retomar y destacar que Hobbes fue un pensador muy importante y muy influyente en la ilustración y ahora cómo nosotros podemos ver eso y darnos cuenta que existe también. Bueno, yo he escuchado muchos comentarios que se refieren como de que esta crítica que hace Hobbes en su visión de la naturaleza humana, que es demasiado pesimista. Y pues yo les tengo una pregunta, que pues si ustedes no creen que pues nosotros como seres humanos no seamos capaces de cooperar y trabajar juntos sin esta necesidad de un Estado que nos dé como esas reglas para hacerlo, esa autoridad. Bueno, para mí esa pregunta es muy interesante, ya que la visión de Hobbes de la naturaleza humana es muy cruda, pero también es cierto que los seres humanos hemos sido capaces de cooperar y trabajar juntos en muchas ocasiones. Sí, pero también es cierto que la historia está llena de ejemplos de violencia y conflictos. La visión de Hobbes no es tan pesimista si se considera el contexto histórico en el que él vivió. Y me parece clave, eh, todo, definitivamente todo tiene un equilibrio. Todo se tiene que mantener en equilibrio porque es como la necesidad
de un Estado fuerte y centrado, mantener el orden y la paz, como ustedes lo quieran decir, pero el equilibrio debe existir, debe estar presente y también la necesidad, entre ese mismo, la necesidad de proteger a los derechos y sí, pues los derechos que uno tiene como individual. Exacto, ¿no? La idea del Leviatán es bastante compleja y no hay una respuesta que en realidad sea fácil, pero es importante seguir discutiendo y reflexionar sobre estos temas para encontrar soluciones más justas y equitativas, porque una de las partes por la que Hobbes pensaba de esta manera era por eh, el alrededor en el que él vivió, la época en la que él vivió, donde había una guerra civil, pues la guerra civil inglesa que estuvo marcada por mucha crueldad de las personas. Entonces es difícil, ¿no? Para una persona que se crió o que vivió un ambiente bastante cruel, donde los seres humanos eran egoístas, crueles. Es difícil para él pensar que los seres humanos son capaces de ser diferentes, porque para él a eso se resumen las personas. Piensa que mm, debemos estar en algo autoritario que realmente no es la causa, ¿no? No es justo. ¿Por qué? Porque hay tanto como hay personas buenas, hay personas malas, no es todo blanco o negro, hay tonos de grises, ¿no? Hay personas buenas, hay personas que no son buenas, hay personas que tal vez sí lo son, pero poquito. Entonces, no, es demasiado drástico el nosotros decir que vivir en una anarquía es lo mejor para la humanidad. Sí, y también es importante recordar que la historia es un proceso continuo y que las ideas de Hobbes siguen siendo relevantes en la actualidad. Y bueno, Dana, yo te tengo una pregunta respecto a lo que mencionaste antes, que fue de que tú qué piensas sobre la relación entre el Estado y y los ciudadanos. Y también de que si crees que el Estado debe tener un papel más activo en lo que es la regulación de la sociedad. Bueno, Jocelyn, creo que el Estado debe tener un papel equilibrado. Por un lado, el Estado debe proteger los derechos y libertades individuales, pero por otro lado, también debe regular la sociedad para evitar la anarquía y la violencia, como se menciona en el libro. Eso es bastante cierto. La historia nos ha demostrado que un estado débil puede llevar a la anarquía y la violencia, pero un estado demasiado fuerte puede llevar a la tiranía. Es por esto mismo que yo les menciono, todo en los extremos puede llegar a ser bastante violento. Y para vivir en un estado lleno de paz o con soberanía hay que dar lo mejor de nosotros mismos. Obviamente tienen que haber reglas en todos los lugares para evitar que las personas que no cumplan con ciertas cosas sean castigadas, pero llevarlo a un punto que sea demasiado extremista nunca va a ser bueno. ¿Por qué? Porque iríamos directamente a una dictadura en donde las personas que tienen el máximo poder, ya sean los gobernantes, el presidente o las personas que no están directamente en el poder, no van a dejar vivir o dejar ser felices al pueblo. Exacto, ya que esta es la clave que está en contra de un equilibrio o entre la necesidad de un Estado fuerte y centralizado para mantener el orden y la paz. Y también, sobre todo, la necesidad de proteger los derechos y las libertades que tenemos individualmente. Claro, y también es importante considerar la naturaleza humana. Los seres humanos somos complejos y tenemos diferentes necesidades. También tenemos muchos deseos y el Estado debe ser capaz de abordar estas complejidades y encontrar soluciones que beneficien a todos. En este caso me gustaría decir algo más aparte de lo que dijo Afrodita. Es cierto que los ciudadanos necesitan tener como
alguien que los guíe de manera buena, pero tampoco con tanto castigo. O sea, se me hace a mí que debe de haber seguridad y que los proteja, porque eso es lo que buscan, que los protejan. Y retomando nuevamente el tema, es importante recordar que la historia es un proceso continuo, toda nuestra historia. Las sociedades, el Estado, están constantemente en una evolución y querer innovar también y debemos ser capaces nosotros de adaptarnos y capaces de adaptarnos para sobrevivir más que nada, ¿no? Y también para poder cambiar, resolver nuevos paradigmas, desafíos, oportunidades y así seguir creciendo. Bueno, creo que pues hemos tocado muchos temas muy interesantes, pero al menos el que a mí me gustó más y me gustaría pues seguir, que sigamos discutiendo y hablando es de la relación que tiene el Estado y pues los ciudadanos actualmente. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a mi compañera Shakti. ¿Qué piensas sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos en la actualidad? ¿Crees que el Estado está cumpliendo con su papel de proteger a los derechos y las libertades individuales? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Diana, yo creo que el Estado está cumpliendo su papel como debe de ser en algunos aspectos. Claro, hay que ser específicos, pero también en áreas, también existen las áreas que se deben mejorar. Definitivamente estoy de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo que es la protección. Cómo nos sentimos de los derechos humanos, también en la lucha contra la corrupción, también en las áreas de diferentes estados, que se debe ser como más efectivo el caso. Bueno, personalmente siento que el Estado, el gobierno como tal, tiene esa falta de interés hacia la protección de su propio pueblo, ¿no? Hay muchos temas, como mi compañera dijo, que se deben de tratar, como la corrupción, la violencia de género, eh, cosas que el gobierno en sí no presta tanto atención actualmente, pero es algo que se debe de tomar, en las que se debe de tomar medidas. Igual es importante recordar que pues el Estado no es el único actor que debe combatir estos problemas, sino también la sociedad, porque nosotros como sociedad, si el gobierno nos pone reglas y nosotros no las seguimos o nosotros rompemos nuestras propias leyes, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿qué deja decir eso, desear de nosotros el que nosotros como pueblo también estemos participando en esos actos crueles que suceden? No solamente es decir, el gobierno no hace nada, es principalmente en nosotros también, recae en nosotros como personas, en por qué nosotros decidimos hacer ese tipo de cosas. Pero sí, siento que el gobierno podría hacerlo mucho mejor porque hay temas que el gobierno está coludido en la corrupción. Así es, también sobre todo que siempre ha estado la participación ciudadana, ya que es fundamental para combatir, perdón, la corrupción y promover la transparencia y rendición, pues en sí de cuentas, ya que como ciudadanos hemos sabido que siempre ha habido corrupción. Me gustaría retomar los puntos que dijo mi compañera Jocelyn. Por ejemplo, la importancia de encontrar un equilibrio entre la necesidad del Estado fuerte y centralizado y la necesidad de proteger los derechos y libertades individuales. Esto me recuerda mucho a la idea de Hobbes sobre el contrato social, según la cual los individuos renuncian a una parte de su libertad a cambio de protección y seguridad por parte del Estado. Esto se podría interpretar de muchas maneras. No solamente puede ser
del gobierno, sino de lo que está pasando actualmente, ¿no? Con las guerras entre narcotraficantes, en donde muchas personas deciden unirse a ese tipo de personas, a ese tipo de cárteles para poder tener protección de su familia y de ellos, que al final les termina saliendo mal, ¿no? Porque se unen a un sistema. Esto también me hace pensar que es la importancia de la democracia participativa y la necesidad de los ciudadanos estén involucrados en la toma de decisiones que afectan su vida. En cuanto a la relación entre el ciudadano y la economía, creo que es fundamental crear un entorno económico que promueve la justicia y la igualdad. Esto implica políticas económicas que beneficien a todos los ciudadanos, no solo a una élite privilegiada. Claro, y finalmente me parece que la reflexión es muy importante también para recordar que la historia es un proceso continuo y las sociedades y los estados están constantemente en evolución fundamental, claro. Y estos nos recuerdan más bien que debemos ser capaces nosotros de adaptarnos y cambiar para abordar los nuevos desafíos y las oportunidades que existen que vayan trascendiendo. Creo que hasta ahora hemos tenido una discusión bastante interesante y enriquecedora sobre el libro, ¿no? Este Leviatán de Thomas Hobbes nos muestra claramente una perspectiva un poco más radical de lo que sucede entre el Estado y los ciudadanos, pues en el momento en el que él estaba. Y ahora en la actualidad se podría ver un poco más reflejado también esto de los temas de anarquía, de las personas que son egoístas y malvadas. Esto se podría tomar como que dio un mal giro en la actualidad. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que hemos cubierto muchos temas importantes y que hemos podido compartir nuestras opiniones y perspectivas sobre estos casos. Sí, también el hecho de cómo las cosas que en su tiempo estaban y con base al tiempo han evolucionado es muy importante y bueno saberlo y darnos sobre todo cuenta de cómo las cosas han cambiado. Entonces, ya con esto, niñas, me gustaría agradecer pues por la participación que hemos tenido y por hacer de esta discusión una experiencia muy valiosa. Hasta luego. Bye. Bye. Hola a todos, bienvenidos un día más a Filosofando con las que lo saben. Hoy en este capítulo hablaremos de cómo Deleuze presenta la crítica de Kant en la metafísica tradicional. En este punto o en este capítulo, mis compañeras y yo les hablaremos un poquito más sobre este tema. Me parece que la crítica de Kant a la metafísica tradicional es bastante fundamental para entender su filosofía crítica. A continuación, mis compañeras explicarán un poco más acerca de qué es lo que Kant critica exactamente. Bueno, Kant critica la forma en la que la metafísica tradicional intenta conocer la realidad de manera absoluta y cierta. Kant argumenta que la metafísica tradicional se basa en una serie de suposiciones y abstracciones que no están fundamentadas en la experiencia. Pero también Kant nos dice un poco sobre que puede ayudarnos a entender mejor cómo funciona nuestra mente, cómo podemos tomar decisiones más informadas, por ejemplo, la noción de síntesis que puede ayudarnos a entender cómo unimos nuestras piezas de información para formar una visión más completa de la realidad. Exacto. Igual, a mí me parece que Kant hace un muy buen trabajo en demostrar cómo esta crítica
se relaciona con distintos fenómenos y también números. Hablando sobre lo que mencionó mi compañera Shak, yo voy a explicar un poco más a profundidad qué es el fenómeno. En otras palabras, los fenómenos son apariencias o manifestaciones de la realidad que se pueden experimentar o conocer, pero no la realidad en sí misma. Esto tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la realidad, el conocimiento y la percepción. Bueno, ahora yo pues voy a dar la definición de lo que dice que es númeno, que bueno, en sí, esta dice que se construye en lo intelectual, o sea, que por medio de la razón, el número es una pues representación contradictoria, puesto que la realidad objetiva no se puede conocer. Es intermediario entre el fenómeno y lo que es la experiencia empírica. Hablando un poco más o dando a entender de lo que están hablando mis compañeras, creo que para Kant es fundamental el hecho de entender cómo se concibe el conocimiento, o sea, la idea de que nosotros tenemos como nuestros conocimientos que están limitados a los fenómenos y que no podemos conocer los neúmenos, perdón, en sí mismos es muy profundo. Absolutamente, y me parece que Deleuze hace un buen trabajo al mostrar cómo esta distinción se relaciona con la crítica de Kant a la síntesis a priori. Y yo a continuación les diré un poco de qué va esto de a priori, qué significa y pues a priori son básicamente los criterios de a priori son la necesidad y la universalidad. Lo a priori se define como las cosas independientes a la experiencia precisamente porque la experiencia nunca nos da nada que sea universal o necesario. Este nos explica que no necesitamos exactamente pasar por la experiencia de conocer estas cosas, sino que con el mero hecho de nosotros tenerlo en nuestra cabeza, en nuestra mente, ya es algo que nosotros conocemos directamente. Y creo que es interesante cómo es que Kant argumenta de que nuestro propio conocimiento siempre está condicionado, digamos, por las experiencias. Esto me hace pensar que existe una relación entre la sensibilidad y el entretenimiento de que nos expresa y nos da a conocer su filosofía. Exacto. La relación entre la sensibilidad y el entendimiento es fundamental para entender cómo Kant describe el conocimiento. Me parece que Deleuze hace un buen trabajo al destacar la importancia entre la relación en este capítulo. En lo personal, a mí este capítulo se me hizo muy interesante. No sé ustedes qué piensan sobre eso. Sí, yo estoy de acuerdo en general con lo que dices. Me parece que el capítulo 1 de Luz sobre Kant es una, pues, muy buena introducción a la filosofía crítica, pues, de este mismo de Kant. Y ahora, niñas, yo les quiero preguntar para que, pues para saber un poquito más lo que piensan ustedes. Y mi pregunta es que, ¿qué les parece que es lo más importante que se pueda sacar de este tema? Y bueno, creo que es importante entender la crítica que tiene Kant hacia la metafísica tradicional y cómo es que esta crítica se relaciona con la distinción entre fenómenos y nómenos. Bueno, también es importante entender la relación entre la sensibilidad, que la sensibilidad nos quiere decir un poco que puede ser que es la capacidad de recibir impresiones del mundo externo a través de los sentidos. Según Kant, la sensibilidad proporciona, yo creo, datos o materiales
del conocimiento, es decir, las instituciones sensibles. También, por otro lado, tenemos el entendimiento, que nos quiere decir que se puede decir que es la facultad que organiza y da coherencia a los datos proporcionados por la sensibilidad. También Kant nos da este entendimiento en la filosofía, pues, de este libro, de este capítulo 1. Y también no olvidemos que su idea, su propósito, que nuestro conocimiento siempre esté cuestionado por la expectativa que nosotros tenemos. Me gustaría agregar que la crítica de Kant a la metafísica tradicional también se relaciona un poco como concepto de cosa en sí. ¿Alguien podría explicar un poco más sobre este tema? Bueno, que la cosa en sí, a lo que se refiere, es la idea de que hay una realidad pues independiente de nuestra perspectiva y percepción y experiencia además. Por eso es que Kant argumenta que pues no podemos conocer la cosa en sí directamente, sino que solo podemos conocerlo a través pues de estos fenómenos. Así es, yo concuerdo con lo que dice mi compañera. También me parece que esto se relaciona con la idea que nosotros tenemos de nuestro conocimiento, que esto siempre está condicionado por la experiencia. Absolutamente. Y me parece que Deleuze hace un buen trabajo al mostrar que cómo esta idea se relaciona con la crítica de Kant a la síntesis a priori. Creo que es interesante cómo Kant argumenta que nuestro conocimiento siempre está condicionado por la experiencia. Esto me hace pensar en la relación entre la sensibilidad y el entendimiento en la filosofía de Kant. En conclusión, Kant habla de la metafísica tradicional y su concepto de la relación entre sensibilidad y entendimiento para comprender su filosofía crítica. Bueno, ya dejando claro esto, mi compañera, les queremos agradecer por acompañarnos una vez más en este capítulo. Esperamos que para ustedes sea tan interesante como nos recibió a nosotras. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a Filosofando con los que lo saben. El día de hoy, siendo este nuestro último episodio de la segunda temporada de nuestro podcast, estaremos hablando sobre los anteriores capítulos, desde Hobbes con su libro Leviatán, desde Manuel hasta Deleuze y Kant. Alguna de mis compañeras, algunas de mis amigas que quieran hablar un poco acerca de cualquier tema que les haya parecido interesante. Yo creo que todos son interesantes, lo vimos, los estudiamos y ahora también a nuestro público le va a gustar. Pero ahora yo creo que el que más me ha gustado y el que 100% tenemos presentes, bueno, todos tenemos presentes, claro está, pero este siento que abarca todo, que es el de Leviatán. Leviatán, que ahorita me pongo a pensar, no ha sido mucha diferencia, o sea, sabemos que el autor se inspiró en el mundo, ¿no? En la historia, en el acontecimiento y todo. Y ahorita sigue igual. O sea, solamente que ha pasado, ha innovado con los años, pero igual seguimos conociéndolo, seguimos explorando, seguimos adaptando y todo lo que conlleva. Sí, bueno, yo creo que Kant ese sería el que te invita a reflexionar sobre cómo conocemos el mundo. Yo creo que él diría, todo lo que percibes pasa primero por tus sentidos, pero no basta con eso. Tu mente pone en orden esas percepciones, las organiza y las hace comprensibles. Y yo creo que
de luz sería un poco más rebelde. Yo creo que interrumpiría diciendo, olvídate de las estructuras y de las reglas. La vida es un movimiento. Puede ser que sea un cambio y haga una diferencia. Por otro lado, Hobbes diría, sería yo creo un poco más serio, pondría un poco de más orden en la charla entre ellos y estaría más bien como diciendo, está bien que reflexionemos sobre el conocimiento o el cambio, pero si no hay más reglas ni autoridad, la vida sería como un caos, yo creo. No sé qué piensan. Un poquito de separar los temas, Hobbes nos habla más acerca del Estado, de las reglas en las que las personas deberían de vivir, cómo son las personas en sí, y nuestros otros dos autores nos hablan más sobre el conocimiento y sobre el tema de ser nosotros mismos. Em, es importante saber esta diferencia para que nosotros podamos entender lo que realmente ellos quisieron decir. Alguien que sepa o que nos diga qué es lo que entendió de Luz y Kant. Pues de esta manera Kant también busca analizar y criticar la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos para conocer la realidad. O sea, cómo llegamos a cuestionarnos y es algo de que nuestro cuestionamiento, nuestro pensar, muchas veces nosotros lo sentimos de una manera segura, pero nunca podemos estar pues aunque nosotros creamos que estamos seguros, nunca podemos estar como correctos al 100% o tener como una comprensión precisa. También no quita que podemos reflexionar y también buscar una manera crítica para ver si nosotros podemos hacer nuestras propias teorías. Sí, pues también concuerdo mucho con eso porque pues es muy interesante el ver cómo pues argumenta que pues el conocimiento que pues está ligado pues a nuestros lados sensibles, a nuestros sentidos, o sea, nuestras experiencias, cómo nosotros lo vivimos. O sea, de que la cosa en sí, como a lo que se refiere, o sea, ya es como un conocimiento, ¿sabes? Pero como nosotros lo vemos, lo experimentamos, nos da una visión distinta de eso, no nos da como el, ¿cómo decirlo? La definición exacta de lo que es, básicamente. O sea, es sí una definición, pero basada en esa perspectiva que nosotros tenemos de eso. Sí, el hecho también de cómo nos habla de las 4 ideas o el impacto que han tenido estas facultades principales, que es la sensibilidad, la imaginación, el entendimiento y sobre todo la razón, el cómo nosotros podemos estar seguros de algo, pero que de lo que nosotros estemos seguros que venga de un pensamiento racional. A mí me gustaría hablar un poco sobre el tema de Thomas Hobbes. Él plantea la teoría del Estado, la filosofía política y la revolución científica que estaban en marcha en ese momento. Como figuras como Galileo, todos derrumban la idea de Dios en ese momento. El Leviatán habla de cómo transformar el poder, el conocimiento que quiere evolucionar. Hobbes dice, vamos a llamarlo un soberano. Entonces aquí también yo les quiero dar como una idea de el empirismo que quiere acceder al conocimiento y mediciones de la metafísica. Yo creo que cada filósofo de estos libros nos da como un entendimiento de cada uno, de algo distinto, como por ejemplo, Kant nos da una crítica sobre nuestra propia enseñanza, que el conocimiento no tiene límites impuestos por nuestra mente, pero también nos dice que la razón
puede guiarnos hacia una moralidad universal y autónoma. Por otro lado, de luz nos invita a cuestionarnos, a romper con las jerarquías, los sistemas estáticos, abrazando la creatividad, la fluidez y la posibilidad de reinventarnos constantemente. Pero García Morente nos recuerda que la filosofía no es solo una teoría abstracta, sino una herramienta para entendernos nosotros mismos al mundo a que habitamos. También nuestra profesora nos habla sobre Thomas Hobbes y la política y el orden social, que Hobbes nos plantea que el orden y la seguridad son fundamentales para la convivencia Esta humana. temporada podamos hablar y debatir y también eh, reflexionar sobre estos nuevos filósofos, Kant, Hobbes, Deleuze y todos ellos. Y como dices tú, van sumando y a nuestro público también que va conociendo cada filosofía que da. Y ahora sí que nos llevamos cada una en esta temporada una nueva reflexión, una forma de ver las cosas y también nuestra actitud natural, ponerla al proceso y nuestra actitud reflexiva también y todo lo que nos vaya aprendiendo. Sí, como dice mi compañera, esto nos va sumando a todos nosotros, tanto nosotras que estamos haciendo el podcast, tanto como ustedes, chicos, chicas que nos están escuchando, que es tanto como lo dice Manuel, ¿no? Que el conocimiento siempre va a estar ahí, siempre estará ahí el conocimiento, solamente es cuestión de que nosotros tengamos esa curiosidad de querer saber más, de querer saber qué es lo que realmente hay detrás de esto, detrás de lo otro. Aunque nosotros no tengamos la intención de descubrir, siempre conocemos algo nuevo, siempre hay algo nuevo para nosotros descubrir o conocer. Claro, siempre que dicen que el conocimiento hace superior a todos, y yo creo que es cierto, ya que en base a nuevos conocimientos hemos resuelto nuevos paradigmas, hemos sabido que es el pensamiento, es el ser, es ahora la actitud, todo, nuestra expectativa, nuestro mundo, y eso nos suma como personas. Bueno, también esto, pues añadiéndole más con esto de la teoría del Estado de Hobbes, lo que mencionan del conocimiento, pues también, o sea, esta teoría que plantea en sí es, pues obviamente para tener un control, ¿no? Se plantea para tener un control sobre la sociedad, las personas, que sigan unas tengan unas reglas a seguir para que sean una pues sociedad funcional, por así decirlo. Bueno, en base a esa época, pero ahora pues gracias a lo que como mencionan, el conocimiento que nosotros pues hemos estado adquiriendo, no nos cerramos como a hacer lo que se nos dicta, sino nosotros también tener criterios propios a decir, ¿sabes qué? Esto que está impuesto realmente sí nos funciona a todos o solo les favorecen a ciertos grupos de personas que ya tienen poder y que les da aún más poder. Por eso es bueno como cuestionarse siempre y pues por eso tener esta curiosidad de conocer aún más para no quedarnos con esa primera como impresión, esa primera, ay, ¿cómo se podría decir? Sí, sí, esa primera piedra en el camino. Ajá, esa primera orden que se nos da. Sí, también el cómo estos pensamientos tienen que ser como precisos y claros, como es fundamental una comunicación efectiva entre todos, o sea, que todos hablemos y digamos las cosas o pensemos de una manera racional, porque de pensar de una manera racional es de ahí donde viene la razón. Yo considero que en estos libros que leímos se nos adquirió más conocimiento a nosotras. No sé ustedes qué piensen sobre que han cambiado alguna manera de ver diferente leyendo estos libros, no sé.
Claro, yo creo que, por ejemplo, Leviatán nos habla sobre las guerras que sucedían un antes. Nos puede decir cómo fue un antes y un después, cómo hubo un cambio en la sociedad, en la política y en lo económico. Por ejemplo, ahora no se ven varios temas se ven varios temas, perdón, que no se veía antes, como por ejemplo, eh, todo lo que sea lo de la corrupción, los feminismos, los casos de abortos, nuevas implementaciones en la medicina, este, pues sí, varios temas que ahora se tocan y antes no por tabús, se podría decir, por no querer entrar como en un debate. No sé qué piensan ustedes, en otros filósofos, en otros libros. Sí, claro, primero estaba la percepción de Dios. En Dios, todo lo puede ver. Y ahora, como dice Leviatán, hay muchísimas cosas más que nuestras creencias, más que esto, o sea, existen otros temas. Incluso hay un ejemplo que la profesora nos dio sobre Leviatán, que quiere decir que aquí está el cielo, Dios, el castigo y la maldad. Los ciudadanos por muy debajo y antes no los tomaban en cuenta. Entonces llegó el Estado que se convirtió en soberano, puso libertad y derechos, castigos que eran leves y pues los ciudadanos se fueron más por ese lado. Entonces, yo pienso que si tú quieres creer o no en Dios es tu decisión, pero el Estado no tiene decisiones, o sea, Pues sí, pues Dios y todos estos temas en sí son cosa muy compleja porque cada persona que estamos aquí en el mundo pensamos pues de una manera distinta, como ya antes a fuerzas tenías que creer en algo y ya pues ahorita ya no, ahorita ya es como, ok, si tú quieres crear en algo, créelo y si no lo haces, pues está bien, o sea, ya es el hecho en el que ya no juzgamos ninguna de esas dos partes, de que si crees o no crees. Exacto, es muy impresionante el cómo hemos evolucionado en ciertas cosas, pero en otras cosas aún nos hemos quedado atrás. Pero bueno, me alegra mucho el haber estado con ustedes, el haber tratado estos temas más que nada con ustedes en en esta nueva temporada del podcast. Y pues nada, chicas, muchas gracias por escucharnos y ustedes por tener esa intención de estar aquí compartiendo este tipo de temas, hablándolo y compartiéndonos su opinión. Esto ya es el último capítulo de esta segunda temporada, pero no se preocupen porque todavía habrá nuevas sorpresitas. Gracias y hasta luego. Bye.